está? Muy buenas noches. Bienvenido a la revisión de noticias hasta ahora, cuando son las 20 en punto de este miércoles 14 de agosto. Revisamos noticias legislativas. Estos son los titulares. Senado rinde minuto de silencio por derrumbe en Valparaíso. Senadores por la zona piden recursos respecto a viviendas que deban repararse o demolerse. Por unanimidad, la Comisión de Recursos Hídricos solicitó al Ministerio del Interior que decrete zona de catástrofe agrícola en las regiones de Atacama, Coquimbo y Valparaíso. Proyecto sobre etiquetado de la leche y productos lácteos queda a puertas de ser despachado desde la Comisión Mixta. Comenzamos con la revisión de noticias. Nos detenemos aquí en nuestra región de Valparaíso porque la sala rindió un minuto de silencio tras la tragedia, el derrumbe en la ciudad puerto de una vivienda que ha dejado hasta esta hora 6 fallecidos. Se sigue con la búsqueda de personas. Aquí los senadores por nuestra región de Valparaíso han llamado al Ejecutivo de poder realizar un catastro e inyectar recursos de viviendas en la ciudad puerto que tengan daños o necesiten ser derrumbadas, por ejemplo. Todos los detalles a continuación. Imágenes de la noche que enluta Valparaíso, una ciudad una vez más golpeada por el destino. En plena oscuridad, 6 muertos cobró el derrumbe y un número de desaparecidos que crece al pasar de las horas. 5 días de duelo ha decretado la autoridad y la sala del Senado, que guarda un minuto de silencio por sus víctimas. Ponemos de pie para guardar un minuto de silencio por las víctimas de Valparaíso. La tragedia azota el puerto. En el Senado motiva la acción, transversales sin colores políticos, en una sola voz. Los senadores canalizan su pesar. Estamos los 5 senadores de la región de Valparaíso, de distintos colores políticos obviamente, pero acá no hay diferencias políticas al momento de solidarizar, empatizar con esta tragedia. Todos los senadores de la región de Valparaíso en esto tenemos una sola voz. Creo que lo que corresponde y lo que nos nace profundamente es lamentar esta tremenda tragedia, el dolor para estas familias que han perdido a sus seres y lo que ha ocurrido. La Cámara Alta se adhiere al lamento de una ciudad, un Valparaíso, patrimonio de la humanidad, hoy azotado por el abandono. La autoridad pide al Ejecutivo que comprometa recursos para levantarlo desde el suelo una vez más. Valparaíso se está cayendo a pedazos, y se está cayendo a pedazos porque lo hemos dejado abandonado. Hemos abandonado el patrimonio de la humanidad porque no estamos dispuestos a hacer inversión. La Universidad del Paraíso habla de 1.500 viviendas que estarían en riesgo. Podrían ser incluso más. Por tanto, el llamado es que hayan recursos, ya sea ministeriales, sectoriales, o ya sea en la nueva glosa presupuestaria. El gobierno no hizo esperar el anuncio. Desde el mandatario, por intermedio del Ministerio de Vivienda, se comprometieron a identificar nuevos puntos críticos. Asimismo, pidieron la colaboración de los municipios para trabajar en la emergencia y evitar que nuevos episodios de derrumbes vuelvan a lamentarse. Con recursos, en este caso, y lo he conversado con las autoridades regionales, que permitan poder demoler las viviendas que hoy día sí tienen orden de demolición y que por falta de recursos no se han hecho. Y al mismo tiempo, seguir avanzando y colaborando con los municipios, que son los que tienen la planificación en cada una de sus comunas, en catastrar de mejor manera, y no solamente con recursos, sino que con equipos técnicos, las zonas de riesgo. Para esto, ciertamente se necesitan recursos. Yo quiero valorar que la declaración inicial del gobierno en esta materia y espero que los 5 senadores de la región, como señaló la senadora Allende, podamos trabajar mancomunadamente en esto. Tragedia que enluta nuevamente a Valparaíso, una ciudad que llora a 6 de sus ciudadanos y que tendrá que volver a levantarse esta vez con el compromiso de la autoridad. Seguimos avanzando en noticias legislativas. La Comisión Especial de Recursos Hídricos aprobó de forma unánime solicitarle al Ejecutivo, en específico al Ministerio del Interior, decretar catástrofe hídrica, en este caso agrícola, respecto a la sequía en Atacama, Coquimbo y Valparaíso. Detalles en el siguiente informe. Estas imágenes reflejan la situación que vive la ganadería en Petorca. La falta de agua ha golpeado al sector agrícola y en consecuencia los animales también se están muriendo. Es la realidad que se vive en al menos 3 regiones de Chile que sufre una aguda sequía que se está manifestando en pleno invierno.
La Comisión de Recursos Hídricos solicitó por unanimidad que el Ministerio del Interior decrete zona de catástrofe agrícola en las regiones de Atacama, Coquimbo y Valparaíso. Las dos últimas cuentan con los decretos de escasez hídrica y emergencia agrícola, pero fueron calificados como insuficientes. Creemos que hoy día estamos frente a una catástrofe agrícola y es necesario que el gobierno actúe articuladamente entre el Ministerio del Interior, el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Agricultura y poder entregar un apoyo muy concreto a nuestros pequeños agricultores, a los crianceros, para poder enfrentar una situación que es muy compleja, que es muy dramática desde el punto de vista de la escasez del agua que tienen para llevar adelante sus cultivos, sus compromisos. Hoy día, al colgarse un decreto de escasez hídrica y pasarle un poco de recursos por intermedio que lo hagan por intermedio del Ministerio del Interior, para cambiar el aljibe, para llevar alguna alimentación puntual, no soluciona el problema. Yo quiero que vamos al fondo y veamos cómo somos capaces de darle solución a los problemas de sequía que tenemos en la zona norte de nuestro país. Sequía que es consecuencia de un histórico déficit de lluvias producto del cambio climático que el mismo humano ha generado. La escasez hídrica obedece a la extracción de agua de los ríos por sobre su capacidad de recarga. De hecho, en las regiones de Coquimbo y Valparaíso, los caudales están en un 70% por debajo de sus niveles. La Comisión de Recursos Hídricos abordó el crítico escenario junto al director de la Fundación Nehuenco, que presentó un estudio y concordó con otro de los acuerdos de la Comisión: reponer el debate para modificar la Constitución y establecer el agua como un derecho. Creemos que es fundamental que sea visto en la sala y para eso se requiere de acuerdo a los comités, porque nos parece que sería muy importante que el agua sea considerada como un derecho humano, sea consagrado a nivel de la Constitución, que le da una jerarquía que obviamente no la tiene a través del Código de Aguas. Y a través de su inclusión en la Constitución, esto por cierto va a contribuir a un cambio interpretativo y a lo que nosotros estimamos que debiera ser un primer paso revelador ya por parte del país, es comenzar a generar una política pública hídrica. De cara a la próxima sesión fueron citados los ministros de Agricultura y Obras Públicas para explicar el funcionamiento de los decretos vigentes y la eventualidad de dictar otras medidas. También se espera que asista la Dirección General de Aguas. 20 horas con 7 minutos. Revisamos a esta hora actualidad legislativa. Una nueva ruta para Aysén y también los beneficios de la educación emocional son parte de las noticias que revisamos en el siguiente bloque. Una positiva recepción tuvo en la región de Aysén la confirmación vía Ministerio de Obras Públicas del inicio de las obras del camino Villa Tapera-Lago Verde, el cual contempla 58.000 millones de pesos como inversión y que recibiría el primer anticipo de 8.000 para ir en auxilio de un largo anhelo que data desde mediados del siglo XX para recortar en al menos 100 kilómetros el viaje de los lugareños. A la apertura preliminar del tramo desde 2016 se suma el rol del Cuerpo Militar del Trabajo del Ejército, que será clave para el inicio de los trabajos desde diciembre con los primeros 17 kilómetros en una zona clave, según el senador David Sandoval, por su condición fronteriza y productiva. Siempre se nos tienen, por diversas dificultades, cortes en la Ruta 7. Esto va a ser una ruta alternativa. Reduce la distancia entre Lago Verde y Coyhaique en 110 kilómetros a su comunidad. Y además de eso, se abre una interconexión que sin duda va a tener un gran papel. Son cerca de 60 años que esa comunidad ha estado esperando y batallando por materializar este camino. Se hizo una apertura muy básica a través del municipio, y quiero destacar aquí el trabajo de Nelson Opazo, su alcalde, puesto que evidentemente hoy día lo que está aconteciendo con el CMT va a realizar la construcción de un puente mecano sobre el río Cáceres, que está inmediatamente al norte de Tapera, y además la apertura de los primeros 17 kilómetros. La búsqueda de concretar una ley sobre educación emocional para impartir en nuestros colegios llevó a la senadora Yasna Proboste, junto a las diputadas Camila Vallejo y Cristina Girardi, a respaldar junto a diferentes actores como la Fundación Liderazgo Chile el seminario sobre educación emocional. Descrita como la tarea pendiente de la educación chilena, la actividad analizó junto a expertos nacionales y extranjeros la importancia de la educación emocional en el contexto local y el proyecto de ley existente en la materia, y donde la senadora Yasna Proboste llamó a incluir estos parámetros en el actual sistema. Hoy día tenemos que dar un giro desde nuestro sistema educacional por hacer desde la comprensión, desde la solidaridad, desde el escucharnos, desde fortalecer las propias autoestimas de cada uno de nuestros niños y niñas, de aquellos que trabajan en el sistema escolar, una supremacía que hasta ahora no ha tenido en el modelo educativo que hemos construido.
La vicepresidencia del Senado a cargo del senador Alfonso Urresti, la diputada Catalina Pérez y la Fundación Terram desarrollaron durante la jornada del miércoles en la Sala Pedro Montt de la Biblioteca del Congreso Nacional en Valparaíso el taller Cambio Climático y COP25, conceptos, negociaciones y desafíos, dirigido a personal parlamentario, asesores y comunicadores del mundo legislativo, en un encuentro destacado por los convocantes. ¿A qué se va a comprometer Chile? ¿Cuáles son los compromisos que el Estado de Chile va a suscribir para los próximos 20 años? ¿Cómo reducimos efectivamente nuestras emisiones? ¿Cuál es este organigrama que Chile va a hacer? ¿Va a ser una reforma constitucional? ¿Va a ser una ley marco? ¿Vamos a adecuar efectivamente cada una de nuestras estructuras? Quiero hacer una fuerte mención a la necesidad de seguir contribuyendo a que se generen este tipo de debates. Hoy día, si no somos capaces de vincular el mundo de los expertos técnicos, el mundo de la sociedad civil y el mundo de la política en la generación de políticas públicas, finalmente esas políticas públicas terminan con el carácter sesgado con el que lamentablemente muchas de ellas han salido y caracterizan el sistema político en nuestro país. Y cuando hablamos de combustibles fósiles estamos hablando de la quema de carbón, la quema de petróleo, de gas, ¿ya? Esto ha sido el mayor contribuyente en emisiones de CO2 y de gases de efecto invernadero a la atmósfera y por lo tanto el mayor responsable del calentamiento global. Con prudencia y a la espera de mayores antecedentes, con prioridad de la voz de los involucrados, han reaccionado los senadores respecto del caso de escuchas telefónicas con fines investigativos, tanto entre personal del Ejército como un profesional de la prensa y escritor que develó casos de corrupción en la institución. Si bien hay senadores que avalan la postura del Ministerio de Defensa respecto al apego de la ley mediante resoluciones judiciales, otros parlamentarios pidieron explicaciones y que se declare abiertamente bajo qué criterios se tomaron estas determinaciones. A mí lo que me llama la atención son las filtraciones y por eso espero que lo que se haga en materia de investigación aclare, porque yo lo que quiero es que nuestros servicios de inteligencia, tanto de la ANI como de las Fuerzas Armadas, las policías, sean eficaces para disuadir cualquier conflicto que pueda existir en Chile, impedir o alertar de un conflicto que se pueda ser solucionado por las autoridades políticas. Hemos tomado conocimiento de una situación particular, que es básicamente operaciones de inteligencia que tienen un nombre, efectuadas sobre personal en servicio activo en retiro del Ejército. El Ejército en un comunicado oficial ha comunicado que se ha pegado exactamente a la ley de inteligencia. El problema de fondo es lo que nos ha informado el Ministro de Defensa, en el sentido que información secreta de un servicio de inteligencia ha quedado a disposición de otras personas. Y eso también se debe aclarar porque ahí hay un delito que está contemplado en la misma ley de inteligencia. Que se cite al ministro de Defensa y al comandante jefe del Ejército a que expliquen qué fue lo que ocurrió en esta situación y que señalen bajo qué criterio el Ejército está utilizando la ley de inteligencia, y no solamente el Ejército, sino el resto de las instituciones armadas, como son la Fuerza Aérea, la Armada, Carabineros y la Policía de Investigaciones. A raíz de este caso, que ya se encuentra en la justicia militar, el ministro Alberto Espina ya declaró ante la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados y se espera que haga lo propio por este y otros temas ante la instancia del Senado, así como poder contar con alguna voz autorizada desde el Poder Judicial y la propia rama castrense. Y la mesa del Senado de la República se refirió al manejo presupuestario, a revisarlo en profundidad respecto a dichos conocidos en la prensa. Como un hallazgo de un manejo poco adecuado de las provisiones presupuestarias, calificó el presidente del Senado, el senador Jaime Quintana, la situación que motivó la instrucción de un sumario administrativo con el fin de aclarar y corregir distintos procedimientos internos que no fueron informados a la DIPRES, a la Dirección de Presupuesto. El senador Quintana indicó que se informó a los comités sobre la decisión adoptada por el secretario general del Senado, Raúl Guzmán, luego de una revisión de los procedimientos internos en conjunto. Precisó que hasta el momento no hay indicios de que estemos en presencia de delitos y la información que se tiene es que fueron utilizados en inversión de aspectos físicos estructurales de la institución. Por su parte, el senador Francisco Huinchumilla, quien es presidente de la Comisión de Ética del Senado, citó al secretario de esta corporación, Guzmán, para poder aclarar estos hechos y además comentar respecto a que el Ministerio Público pueda indagar o no esta situación. Al menos actualmente está en un sumario y de allí se van a tomar importantes decisiones respecto a este tema. Pasemos a escuchar reacciones. Con el correr de los días se ha ido tomando conocimiento que estos temas sí en el pasado de alguna manera fueron observados, sin embargo no se tomaron las medidas que debían haberse tomado. Estos temas, como cualquier parte de la administración pública, una cuenta o una provisión fuera del presupuesto regular debe ser informada a la DIPRES.
si bien no estamos en presencia de hechos que puedan constituir delitos, estamos en presencia de fondos que seguramente no se destinaron en aquellas áreas donde tenían que destinarse. Sí, la información que se tiene es que fueron utilizados para acondicionar salas de reuniones, básicamente temas de inversión en aspectos físicos y administrativos y de infraestructura de la corporación. Entonces la Comisión de Ética consultó cuál era la naturaleza en general y se nos ha señalado por el señor secretario que el problema es de naturaleza administrativa y entonces la Comisión acordó que el sumario siga adelante y una vez que termine el sumario el señor secretario nos informará del resultado de este sumario. Y la Comisión Mixta sobre el etiquetado de la leche o productos lácteos se encuentra a puertas de despachar esta iniciativa legal, llegar a acuerdo entre el Senado y la Cámara de Diputados. Novedades podrían haber la próxima semana. Detalles en el siguiente informe. El presidente de la Comisión Mixta por el Etiquetado de Productos Lácteos, senador Álvaro Elizalde, indicó que si bien en la última sesión zanjaron un punto clave en la discusión, ya que la propuesta del Ejecutivo que incluía al CERNAC en las fiscalizaciones y seguimiento de denuncias fue desestimada por los parlamentarios, quedando radicada netamente en instancias del Ministerio de Salud, aún así no se puede hablar de una aprobación en la siguiente convocatoria, algo igualmente compartido y valorado por la senadora Carmen Gloria Aravena, sumándose los acuerdos por ítem relativo al queso. Mayoritariamente los senadores consideramos que es el Ministerio de Salud y particularmente la Secretaría Regional del Ministerio de Salud la que tiene que fiscalizar, porque cuenta con mejores herramientas y capacidades técnicas para efecto de determinar que se cumple respecto de una ley que lo que pretende es transparentar el origen de la leche y el tipo de leche que se comercializa en nuestro país. Unanimidad en la Comisión para efectos de clasificar o calificar el tipo de leche en el etiquetado, de manera tal que la gente pueda saber si se trata de una leche que ha sido intervenida, eventualmente, por ejemplo, leche en polvo a la cual se le agrega agua. Finalmente partimos la votación, el primer artículo que define quién lo va a supervisar y queda en el ámbito de la salud, y luego comenzamos a definir los tipos de leche que vamos a normar, que van desde la leche cruda a la leche recombinada. Y por otro lado, para toda la ciudadanía hemos legislado una definición de lo que es queso, y eso va a permitir que las situaciones que hemos visto estos días en las noticias se acaben, es decir, que el queso sea queso. En este sentido, la senadora Aravena adelantó que la idea es que en la visita a Osorno, prevista para la última semana de agosto, se quiere terminar el trámite en la Comisión Mixta en esa ciudad lechera, como una señal de unidad y simbolismo con la zona. Nosotros hemos planificado el día 26, yo creo que es inédito, una Comisión Mixta de Agricultura en Osorno, una de las regiones que tiene la mayor producción láctea en Chile, y vamos a dar por cerrado el proceso legislativo, así lo hemos planificado. Si Dios así lo quiere, vamos a estar terminando el proceso y anunciándolo públicamente ese día. Pero el tema lácteo no fue la única actividad de los senadores en la Comisión de Agricultura. Una vez concluida la instancia mixta, estos siguieron votando indicaciones por la reforma al Código de Aguas, dejando pendientes temas que necesitan ser mejor definidos por el Ejecutivo, como el de los llamados cauces artificiales y el relativo a las aguas subterráneas, pero avanzando también en el ejercicio de expropiaciones por parte de la Dirección General de Aguas. Desafortunadamente nos parece que la indicación del Ejecutivo no es suficientemente clara en la materia y particularmente respecto de las atribuciones que le corresponde a la Dirección General de Aguas, y por tanto esos temas quedaron pendientes. Sí se aprobó una disposición muy importante, que en el caso de la expropiación es la Dirección General de Aguas la que estaría con esa responsabilidad, pero se debe presentar ahora una nueva redacción que contenga lo que le hemos expresado al Ejecutivo. Quedaron bastantes cosas por definir, que lo vamos a tener que ver necesariamente la próxima semana, porque evidentemente hubieron temas ahí que no quedaron tan claros, como el tema de la instantaneidad de la información, que se quedó el Ejecutivo de entregar una indicación posterior. La última cosa que tú me planteabas, que es el tema de los cauces artificiales, efectivamente ahí hubieron definiciones que no estuvieron claras, en el sentido de que lo que quiere el Ejecutivo propone es que de una u otra manera, cuando sean cauces artificiales, que son muchos, porque cuando tú conduces el agua, todo es cauce artificial, quiere que cualquier alteración a ese cauce esté solamente, la DGA ya no esté involucrada, y eso es lo que a nosotros nos pareció un poco de duda. Se espera que en la siguiente sesión el Ejecutivo, junto con clarificar los pendientes, continúe junto a los senadores definiendo el cuerpo de esta esperada reforma hídrica para nuestro país. Momento de revisar senado.cl con más información legislativa en su página web. Tiene relación con discusión en la sala y el proyecto de gastos reservados. ¿Qué sucedió?
Bueno, fue aprobada la idea de legislar con un contundente apoyo a la iniciativa que fortalece el control civil y democrático en la observación de ejecución e información de gastos reservados. Fue aprobada en general durante la sala de sesiones esta tarde. Se fijó un plazo para realizar indicaciones, es decir, mejorar aún más este proyecto de ley hasta el próximo 2 de septiembre. Vaya a senado.cl para que conozca cómo fue el debate y de qué se trata esta iniciativa de gastos reservados, que tiene varios cambios importantes y un compromiso de tramitación también de la ley de presupuesto y la ley sobre financiamiento de las Fuerzas Armadas y regular todo tipo de gastos. Nos vamos a detener antes de despedirnos en redes sociales porque hace pocos minutos una nueva tragedia aquí en la región de Valparaíso. Hablamos de un incendio que se está tomando la red social, esto en Cerro Alegre, en Valparaíso. Aunque es muy común, los incendios se desarrollan en un momento bastante especial para nuestra región. En Valparaíso esto consume 2 viviendas en el Cerro Alegre. Es la noticia del momento que se está tomando la red social de Twitter. Nuevamente una tragedia en Valparaíso. Además se informó que se siguen indagando más personas que puedan estar, ojalá, sobreviviendo a lo que fue el derrumbe, y siguen mañana los trabajos tan importantes que tiene que hacer la autoridad en este tema. Con esto nos despedimos. Redes sociales, usted ya las ve en pantalla, nuestro canal de YouTube, TV Senado Chile, para que sepa más información legislativa. Nos reencontramos el viernes. Chao.